Buen día República Oriental del Uruguay, buen viernes, estamos en primavera ya, bueno, un día soleado, ¿no? Un día que está bastante agradable. Hoy, 23 de septiembre del año 2022, comenzando un nuevo programa. ¿En dónde estamos? Comenzamos una vez más con esta pregunta, que es programa de radio, pero es programa de streaming también. Nos podés seguir por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos, ahí sí, en ese canal tenés todo el material editado, grabado, columna a columna, en imagen y en sonido. Es un canal en el cual vos podés ingresar, te suscribís gratuitamente o si no querés no te suscribís, pero ves todo el material periodístico que vamos desarrollando en vivo ahora mismo, pero ahí grabado. En vivo estamos en Facebook, en donde estamos, en radionacional.com.uy para el mundo, por la internet de la radio o por la aplicación de Radio Nacional, y también, por supuesto, por aire, 11:30 AM, un CX30 Radio Nacional. Venimos con un programa intenso, como siempre lo hacemos, todos los días en materia periodística respecto, bueno, a distintos análisis en lo que hace a la vida política del país, la vida institucional del país, distintos aspectos, asuntos. Ayer nos habíamos quedado un poco con el tema de las políticas de Estado. Es fundamental entender esto de las políticas de Estado, políticas públicas, dicen otros. Políticas públicas porque es el desarrollo de decisiones precisamente políticas que se convierten, por supuesto que en actos de gobierno, en actos legislativos, en disposiciones, en decretos, que van a afectar la vida de todos los ciudadanos de un país, en este caso de nuestro país, de la República Oriental del Uruguay. Y política de estados, bueno, básicamente son aquellas políticas que tienen un objetivo, hay una visión determinada, un objetivo, hay dificultades a resolver o temas a mejorar, y digamos que el conjunto del sistema político en sí resuelve ese tema, con diferencias, con acuerdos y desacuerdos, pero con puntos de contacto finalmente que permiten el desarrollo de esas políticas públicas que pueden convertirse en políticas de Estado. Política de Estado creo yo que es algo más estable. Es la política que el país asume como una dirección, como un objetivo país y que atraviesa los distintos gobiernos. Son esas políticas incuestionables, incontestables, que no admiten revisión al menos en un plazo, yo te diría que significativo, en un lapso de pronto 30 años, 40 años instaladas como prácticamente un ADN del país. Las políticas de Estado necesitan evidentemente que se desarrollen desde el gobierno. Ese es el común denominador. Siempre el gobierno, en principio, porque es el Estado el que debe resolver a través de sus autoridades esas políticas de Estado. Pero claro que combinadas con el interés, con los aportes de distintas comunidades, de distintos colectivos sociales, también políticos, empresariales, sindicales, que confluyen de alguna manera para ver esos temas y resolverlos como política de Estado. Y ayer veíamos que Uruguay tiene políticas de Estado, claro que las tiene, y son esas políticas que perduran en el tiempo, que se las asume como naturales de nuestro país, y hay otras que son políticas públicas que se despliegan en un gobierno y en otro, y de pronto viene otro gobierno con su librito o su libreto y quita esas políticas para poner otras. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque cuando asume el gobierno el doctor Luis Lacalle Pou, y no solo cuando asume, sino antes también, pero cuando lo asume, enfatiza, lo dice varias veces, que su gobierno no venía a refundar el país. En principio eso tenía que analizarlo uno en relación a la prédica diametralmente opuesta del Frente Amplio que planteó desde el primer gobierno, desde el gobierno primero, aquel de Tabaré Vázquez, y en los sucesivos gobiernos, es decir, en los otros dos, el de Mujica y nuevamente el de Tabaré Vázquez,
15 años de gobierno de Frente Amplio consecutivos, siempre plantearon, su retórica planteaba, la refundación del país. Vinieron a refundar al Uruguay, vinieron a reformular a nuestro Estado en un montón de aspectos bajo consignas o, si vos querés, declaraciones políticas, grandes declaraciones de un Uruguay productivo, distributivo, de una sociedad equitativa o más equitativa, todas frases que uno, a medida que va analizando los hechos históricos y los resultados que tenemos como país, todas frases vacías, frases hechas. Sin embargo, esas frases vacías en los resultados se han convertido en políticas públicas, que en el transcurso de esos 15 años podemos decir que en la continuidad de un gobierno de izquierda, que incluso se fue perfilando cada vez más hacia una izquierda de un contenido culturalmente marxista, cada vez más era notorio, y a su vez con un, digamos, sentido económico que castigaba muchísimo a las clases medias, a los emprendedores del país, con un Estado de, digamos, alta presión tributaria. Está considerado Uruguay uno de los países de mayor presión tributaria en América Latina. Eso lo convierte en un país caro y con graves problemas de competitividad. A su vez, agregale que tiene inconvenientes en infraestructura, convenientes como buenas conexiones de fibra óptica, caminería, no solo rutas, no solo avenidas. Las avenidas son las grandes rutas, las grandes arterias que comunican los grandes centros urbanos y productivos del país en todo el territorio nacional, pero a su vez la caminería interna. De pronto hay gente que tiene que trasladarse 60 kilómetros para transportar mercaderías de producción agropecuaria, por ejemplo. Bueno, todo eso, más los puertos, por ejemplo, no está en buenas condiciones. Durante 15 años el Frente Amplio no invirtió lo necesario. En política portuaria tampoco tenemos con claridad cuál fue la política portuaria del Frente Amplio, es decir, vinculada también a las relaciones internacionales, a las relaciones comerciales. No hubo una política definida, todo lo contrario. Fue un ir y venir, contradicciones graves, como aquel TLC que planteaba Tabaré Vázquez y que por supuesto que la mesa fundamentalista de aquellos talibanes del momento, más el canciller Gargano le dijeron no, TLC no. Bueno, no fue a TLC, había una oportunidad de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no lo hizo. Después problemas fronterizos con Argentina, aquel grave conflicto entre Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez que acude al presidente de los Estados Unidos por las dudas para que nos defiendan. Es decir, esa hermandad o supuesta hermandad de gobiernos populistas o gobiernos de tonalidad de izquierda, inclusive todos integrados a ese megaproyecto que es el Foro de San Pablo, bueno, ahí no funcionaban. Ahí hacía agua la cosa, ¿no? Precisamente, y desde el río Uruguay, hacía agua y bastante. Evidentemente, las políticas de Estado del Frente Amplio se dieron, pero no se fueron dando en estos grandes temas que acabo de mencionar. Se dieron en otros temas, se dieron con ese, ¿no? Se fueron dando, se produjeron, se generaron políticas de Estado? Y sí, estamos viendo que sí, que son políticas de Estado a raíz de lo que este nuevo gobierno fortaleció de esas políticas públicas desarrolladas en los gobiernos del Frente Amplio, pero a su vez con la aprobación, o si vos querés, en connivencia con la oposición de aquel momento. Y me refiero a políticas de género, por ejemplo, a políticas de género que llevan a otra política, que es legislar con leyes de cuotas por género, amparando de los géneros, la diferencia de género, de minorías étnicas, leyes de cuotas que admiten la obligatoriedad de establecer cuotas de ingreso por género femenino, masculino, por etnias en las oficinas públicas y también, por ejemplo, en nuestra policía, por ejemplo, el Ministerio del Interior, leyes de cuotas para integrar los partidos políticos.
Todo eso está, digamos, implicado de políticas de género, que es uno de los bastiones ideológicos del marxismo cultural. Digamos que instalando en el Estado políticas que se traducen en presupuestos y presupuestos millonarios para nuestro país. Presupuestos que van a estar incluidos en una ley de presupuesto y en cada una de las rendiciones de cuentas del Estado, porque están incluidas como funciones, como cometidos que el Estado tiene. Las políticas de género las podemos ver en la justicia, los juzgados de género, fiscalías especializadas en género y, por supuesto, las tipificaciones delictivas de los delitos de género. Pero también la vemos en la administración central, las oficinas o secretarías de género en INEFOP, en MIDES y en todos los ministerios prácticamente de la administración central. Todo esto implica presupuesto, ¿m? Plata, guita, aporte que hacemos los uruguayos a través de las transferencias de esos impuestos o tributos que cobra el Estado uruguayo y transfiere a determinadas funciones. Estas funciones hay que pagarlas. Inclusive hay endeudamiento del país que está vinculado también a este tipo de funciones, entre otras, por supuesto, pero están integrando el gran paquete del presupuesto nacional. Yo estoy leyendo acá Ministerio del Interior, Dirección Nacional de Políticas de Género, Ministerio del Interior, Policía, ministro actual, Heber. Dirección Nacional de Políticas de Género. La Dirección Nacional de Políticas de Género fue creada por el artículo 56 de la ley número 19.889 de fecha 9 de julio 2020, plena pandemia, este gobierno. Esto no es del Frente Amplio, de este gobierno. Fecha 9 de julio del 2020 y reglamentada por el decreto número 63 del año 2021 con fecha del 18 de febrero del 2021. Esto es este gobierno en pandemia, 2020-2021. El gobierno que dijo que no podía hacer muchas cosas porque estaban atendiendo la pandemia. Pero cuando uno va viendo, hicieron muchas cosas, pero evidentemente a la sombra de la opinión pública. Misión: aportar al diseño, evaluación y monitoreo de políticas institucionales con perspectivas de género, promoviendo estrategias de igualdad de oportunidades y derechos para hombres y mujeres, asesorando, asistiendo y acompañando a las jefaturas de la Policía Nacional y a las direcciones generales y nacionales en continua articulación con otras instituciones vinculadas a la temática. Y ahí están las instituciones del MIDES, que vamos a ver si podemos llegar ahí. La visión: el Ministerio del Interior garantiza la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, incorporando la perspectiva de género en las políticas de seguridad pública y en las políticas de gestión y desarrollo humano. Esto está en consonancia con las fiscalías de género, la justicia de género, los juzgados de género, que evidentemente van a necesitar una policía especializada en esas tipificaciones legales de género y en el desarrollo de la actividad de las fiscalías de género. Lineamientos estratégicos: integrar la perspectiva de género en el diseño, elaboración y evaluación de las políticas de seguridad pública. Segundo, contribuir al diseño, elaboración y evaluación de una política integral que brinde respuestas eficaces y de claridad a la violencia basada en género. Tercero, aportar la mirada de género al proceso de humanización de las personas privadas de libertad. Cuatro, aportar al proceso de dignificación de la fuerza policial, incorporando la perspectiva de género a las políticas de gestión pública. Es decir, preparar una policía que esté adaptada a las tipificaciones de género, a la justicia de género, a la concepción ideológica del género, incluida como una política de Estado en el Estado uruguayo. Según logro ver, según veo, esto corre por mi cuenta, diría aquel famoso personaje argentino,
al menos así lo veo yo, esto violenta totalmente el principio de igualdad ante la ley, porque no es necesario plantear la humanización de la policía por género, la humanización de la justicia por género, porque si acaso se hubiera tipificado algún delito vinculado al género, por ejemplo el femicidio es el delito, digamos, de asesinato a una mujer por el simple hecho de que es una mujer. Bueno, de pronto puede ser correcto, está bien. Si el motivo del asesinato es precisamente ese machismo atroz que te mato porque sos mujer, bueno, se lo tipifica como femicidio, pero ese delito puede estar perfectamente integrado, como todos los delitos que se van tipificando con precisión en nuestra legislación penal, en la instrucción y a disposición de un juzgado en lo penal. Lo que no se puede admitir es que tengamos juzgados especializados en delitos de género, juzgados especializados en violencia contra la mujer, porque si acaso los tipificamos como delitos, que estén en la órbita de la justicia penal como uno más de los tantos delitos. Pero parece que ahora cotizan en bolsa estos delitos que a su vez, de acuerdo a estas políticas, no han mejorado, empeoraron los delitos de femicidio, de abusos intrafamiliares, por ejemplo, y no mejoraron, como en otros países no mejoran siquiera con el Ministerio de la Mujer, como pasa en Argentina, que parece ser un ministerio por la galería, con declaraciones por todos lados, pero no tiene políticas operativas, efectivas, ciertas, con un personal capacitado para prevenir ese tipo de conductas y de delitos. Por otra parte, enrarece la administración del Estado, enrarece el aparato burocrático con tanta diversificación de tipificaciones legales por un lado y del desarrollo de políticas de género, por ejemplo, en el Ministerio del Interior y en distintos ministerios, para instruir, en este caso, las fuerzas públicas en la formación de esa función de detención o de cubrimiento o tratamiento de temas vinculados a la violencia de género, cuando perfectamente el principio de igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica y de legalidad aplicado al derecho penal ya alcanza. Bueno, las políticas de género también la complican por el lado de los derechos a ingresar a la función pública o por el lado de los derechos a ingresar a la actividad política, cuando nuestra Constitución establece con claridad que todos somos iguales ante la ley y nos vamos a diferenciar por nuestros talentos y virtudes, que es lo que importa. Aquellos ciudadanos que destaquen por su talento, por su virtud, estarán ahí, sea mujer, sea hombre, sea de la raza que sea, no importa. Lineamiento estratégico de las políticas de transgénero, también en la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Incorporar la política de género en la elaboración, evaluación y monitoreo de los planes estratégicos y operativos de las unidades ejecutoras del Ministerio del Interior. Aportar indicadores de género a los sistemas de información, de forma que se pueda integrar esta mirada de análisis estadístico de los temas de violencia y criminalidad. Incorporar la perspectiva de género en el presupuesto. Incorporar la perspectiva de género en el presupuesto del inciso. Y acá el numeral 2, con claridad meridiana, explícitamente, nos dice que se incorpora esta ideología de género, llamada perspectiva de género, está incorporada en nuestro país en la policía. Aportar la mirada de género en las políticas de comunicación del organismo. Y hay inclusive formación para todo esto en los policías. Hay policías formados en la transmisión de la mirada de género, en la comunicación, en las relaciones públicas, en las relaciones humanas de género, para establecer contacto con la prensa, con la ciudadanía, con los internos en los establecimientos carcelarios, intrapolicialmente, promover actividades que contribuyan al desarrollo de un lenguaje institucional no sexista. Ministerio del Interior. Traduzco. Primero te voy a leer de nuevo. Promover actividades que contribuyan al desarrollo de un lenguaje institucional no sexista. Traduzco. Lenguaje inclusivo en la policía.
promover las actividades que propendan al lenguaje inclusivo en la policía. Lenguaje inclusivo en la policía. Lo repito, hoy por hoy. De acuerdo a todo esto, que son políticas de Estado, ayer decíamos que estas políticas de Estado no son productivas de riqueza, no le dan rentabilidad a la sociedad uruguaya, no hacen crecer el Producto Bruto Interno, al menos directamente, sino que establecen más presupuesto. El Estado se encarece, digamos que en mérito a políticas que obedecen a perspectivas de género, ideologías de género, que son claramente identificables con concepciones del marxismo cultural. El marxismo cultural que en su momento volveremos a él, vamos a estudiar ese tema, a rastrearlo y a explicarles de dónde viene toda esta perspectiva del género, y todo esto además se introduce, porque no puede ser de otra manera, no es lógico pensar de otra manera, todo esto que es política de Estado va en consonancia, se introduce en los contenidos educativos de esta reforma educativa que está pregonando el doctor Robert Silva y de la cual hasta ahora nos está explicando el aspecto instrumental operativo de ese cambio, es decir, 9 grados ahora con un componente disciplinar de conocimientos integrados, te dicen. Mirá qué complejidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los alumnos desde primer año a noveno año, de primero a sexto es la escuela, de séptimo, octavo y noveno año es ciclo básico secundario, eso sigue igual, van a ir al liceo, no es que siga la escuela hasta noveno año, sino que le dan esa, digamos, taxonomía, esa nominación, porque cambia en lo instrumental, cambian las estrategias didácticas y pedagógicas la educación del país, integrándose a un cambio que se va dando en el mundo, que tiene que ver con la integración de los conocimientos y que no estén fragmentados o separados por asignaturas, como pasa en el liceo en el ciclo básico. Por lo menos hasta esos 9 años de estudio, los chiquilines del país verán o desarrollarán un aprendizaje de disciplinas de conocimiento que estén integradas, es decir, la física con la química, con la biología, con las matemáticas, con la geografía. Por otro lado, las humanidades también integradas, es decir, la historia con la filosofía, de pronto con algún elemento de sociología, no sé si darán educación cívica, seguramente muy vinculada a todo esto, a las ideologías de género, perspectiva de género, las igualdades de género, les darán las leyes de cuotas que el país tiene, las tipificaciones penales que el país ya desarrolló en materia de género, todo eso va a estar en los contenidos. Se discute FENAPES por cuestiones meramente corporativas. ¿Qué le discute FENAPES a esta reforma? Bueno, no le discute los contenidos. Dice que eso en sí no cambia nada, que es más o menos lo mismo, que es lo que se había planteado en el 2006. Y se lo había planteado como una posibilidad de desarrollar y lo desarrolla ahora Robert Silva, tiene que ver con un plan global de la educación que se está desarrollando en distintos países. Los países escandinavos desarrollan este modelo, tiene que ver con nuevas teorías que nacen a partir de aquella gran teoría de la afectación de nuestro sistema neurológico central, planteado por Marshall McLuhan en su Galaxia Gutenberg, cuando en el año 1962 él ya planteaba que los estudiantes perdían, eran los perdedores con la fragmentación del conocimiento por asignaturas, porque el mundo se había integrado a, digamos, una formación tribal, audio-táctil, que era la televisión, la gran revolucionaria, el mundo de la televisión, pero sobrevendría el mundo también de la tecnología informática digital, decía ya McLuhan, que iba a integrar los conocimientos, que la gente va a recibir la información por imagen, por sonido, va a ser muy integrada
y no va a estar viviendo todos los días una información separada por asignaturas. Eso lleva al resultado de que los estudiantes de las nuevas generaciones iban a ser los grandes fracasados o perdedores porque se iban a aburrir tremendamente si eran un ladrillo más en la pared por asignaturas. Eso es lo que hace ahora esta reforma. Asume en estos momentos de la humanidad, siglo XXI, 2022, aquella teoría de McLuhan del año 62 que reformula en un gran artículo Tom Wolfe, ya mucho más hacia la década del 70, y que van a tomar un montón de neuropsiquiatras, de neurocientíficos del sistema nervioso central, porque la teoría de la aldea global o la globalidad que plantea McLuhan a través de los medios de comunicación no es una teoría de los medios de comunicación, es una teoría de la afectación del sistema nervioso central y del comportamiento de nuestro cerebro respecto a estas nuevas tecnologías, como la que estamos usando ahora mismo. Y eso planteaba la necesidad de un cambio en las estrategias didácticas pedagógicas para introducir a los nuevos ciudadanos en un sistema educativo que sea integrado por conocimientos y no por asignaturas. Eso es lo que plantea esta reforma. Pero en esa integración de conocimientos, en esa integración de disciplinas del conocimiento, también están las teorías del género, por ejemplo. Eso que quede claro para aquellos que de pronto votaron a esta coalición pensando que venía a desmontar o a desmantelar estas rarezas que van complicando la vida del Estado como Estado de Derecho republicano y democrático, porque ya no obedecen a los principios rectores o a las premisas constitucionales del principio de igualdad ante la ley. Estamos asistiendo a un cambio importante. Sin embargo, dentro de esos cambios que son medulares y de los cuales ni el gobierno anterior habló con claridad, ni este tampoco, no se establece, no se instala un debate nacional. Si acaso la sociedad uruguaya quiere que prosperen como políticas de Estado las ideologías de género, feminismo, el feminismo radical, sobre todo, ¿por qué digo esto? Yo no tengo nada contra las condiciones de nadie, ni de género, no tengo nada, al contrario. Sería el primero en salir a defender o a decir que no se puede violentar a nadie por su condición, porque soy liberal. El liberalismo es lo que plantea, el respeto irrestricto al proyecto de vida del otro, del prójimo. Y eso lo plantea nuestra Constitución liberal, principio de igualdad ante la ley. Somos todos iguales ante la ley. No admite nuestra Constitución que haya diferencia por género, o por sexo, o por raza, o por estatura, o por nacionalidad. Simplemente te dice que todos somos iguales ante la ley, tenemos ese derecho y el Estado tiene la obligación de velar por ese principio en todos los órdenes de la administración del Estado, en todas las funciones que cumple. Por lo tanto, esta escalada de superposición de derechos es simplemente una trampa cultural que instala, que introduce en el mundo el marxismo cultural para congregar desde la diversidad LGBTQ más, ¿no? Es decir, la diversidad, que es la otra ideología que introduce el marxismo cultural, va haciendo columnas en columna a todas esas supuestas minorías que ya no lo son tanto, para desarrollar finalmente su tarea, su misión revolucionaria del socialismo en el siglo XXI. Por acá yo tenía también la información de las políticas LGBT como política de Estado, también en el Ministerio del Interior, también en INEFOP, también en el MIDES. Y voy a cerrar con esto. Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad. El Consejo fue creado, y esto es del 2 del 9 del 2021, del 2 del 9 del 2021. El Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual fue creado en el año 2015 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo al decreto número 321 de ese año 2015.
El Consejo fue creado en el año 2015 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Es presidido por un representante de la Dirección Nacional de Promoción Sociocultural. Está integrado por un representante de cada ministerio designado por el ministro respectivo, un ministro de la Suprema Corte de Justicia o quien éste designe, dos integrantes del Congreso de Intendentes o quienes éste designe, seis representantes de la sociedad civil, cuatro designados por las organizaciones de la diversidad sexual, uno por el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, y uno por las cámaras empresariales, un representante de la Universidad de la República y un representante del Consejo Directivo Central, CODICEN, de la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP. Queda bien claro en todo este informe del MIDES que es una política de Estado. Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual, y ustedes ven todos los integrantes, y es todo el espectro de la administración pública del Estado, incluyendo colectivos de género, incluyendo también al sindicalismo uruguayo y a las intendencias. Y después se dan los cometidos, las distintas etiquetas que ustedes pueden ingresar. Esto está en el MIDES, pueden entrar, o en ANEP, también está. La presentación de todo esto también en la página web oficial de Presidencia de la República. Todo esto, que está planteado así ya como política de Estado, que involucra presupuestos, que involucra gastos, como ayer, por ejemplo, todas esas leyes que nos explicó Álvaro Alfonso, que privilegian a determinadas personas por haber sido de izquierda, con pensiones vitalicias, con tratamientos también, digamos, vitalicios, con derechos vitalicios en la seguridad social, en la atención de salud, con reparaciones patrimoniales, bueno, generando enormes gastos al BPS y a todos nosotros que somos los que hacemos los aportes, esas transferencias de recursos, más lo que Uruguay necesita como endeudamiento para poder financiar todo eso, también son políticas de Estado. Y en tanto pasa todo esto, uno va viendo una especie de tinglado de oposiciones que no hacen a lo medular, que no hacen a lo esencial. Veo acá, por ejemplo, a Manini Ríos plantear: la eutanasia es un proyecto muy negativo, detrás de esto hay un gran tema económico. Brillante, Manini. Descubriste el agujero del mate, descubriste el agua tibia y la pólvora. Y plantea entonces, no sé si un debate respecto a este tema de la eutanasia. Plantea Manini Ríos, y ayer lo hizo, un diálogo con el Frente Amplio y establecer un clima de concordia, de conciliación, para que bajen los ánimos en el sistema político nacional. Es un tema que da para tratarlo en profundidad, porque ahí hay un tema de estrategia que me parece que Manini Ríos no está entendiendo, de estrategias políticas que están instaladas, digamos que geopolíticamente ya, o si vos querés, como una modalidad de estrategia política que rentabiliza a las izquierdas organizadas como coalición en todo el continente. Por eso esta oposición sistemática a un gobierno que tiene un aspecto republicano, pero que tiene un gran también componente político de progresismo cultural, de marxismo cultural. Por lo tanto, podríamos llegar a concluir que estamos viviendo en un país donde hoy por hoy nos gobierna un gobierno de centro izquierda y está pretendiendo acceder al gobierno del Estado desesperadamente, furibundamente, de modo casi descontrolado, la izquierda más radical, la izquierda radicalizada hacia el marxismo, hacia el socialismo marxista y prácticamente escondiendo el marxismo-leninismo. Vamos a una pausa y recibimos al diputado Conrado Rodríguez.